podría decirte, Señor. Solo alabaré, solo adoraré, seguiré humillando mi corazón hasta agradarte, hasta servirte con temor y temblor, hasta amarte como tú me amas, Señor. Solo alabaré, solo adoraré, seguiré humillando mi corazón hasta agradarte, hasta servirte con temor y temblor, hasta amarte como tú me amas, Señor, como tú me amas, Señor. Alaba al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, es el Señor Jesús. Tú eres digno, mi Señor, tú eres digno, mi Dios, toda la gloria sea a ti. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres digno, mi Señor, tú eres digno, mi Dios, toda la gloria sea a ti. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doblará delante de su majestad. Por eso alábale, por eso adórale, danzando para Él, porque Él es nuestro Dios y Salvador, porque Él es nuestro Dios y Salvador, porque Él es nuestro
nuestro Dios y Salvador. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de su majestad. Por eso alábale, por eso adórale, danzando para Él, porque Él es nuestro Dios y Salvador, porque Él es nuestro Dios y Salvador, porque Él es nuestro Dios y Salvador. Batid, batid las manos, pueblos todos, batid, batid, batid las manos al gran Rey Jesús, batid, batid por su poder, batid, batid por su gran gloria, batid, batid por sus caminos, batid, batid que son excelsos, batid, batid, maravillosos, batid, batid, y yo le
Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Juan 10. Juan, capítulo 10. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esta es la parábola del buen pastor. Acá vemos que el Señor dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Acá el Señor está hablando de que como Él era el verdadero pastor, sus ovejas escuchaban su voz, porque Él realmente es el pastor. Pero aquí hay una alegoría, una enseñanza para nosotros los creyentes. Acá vemos que el Señor dice que el que no entra por la puerta, ¿no? Todos vemos, por lo menos uno cuando uno llega a su casa, uno mete la llave y abre la puerta, ¿cierto? Tú no te metes por una ventana ni estás buscando un huequito para meterte porque no eres el ladrón. Tú entras por la puerta, abres porque es tu casa y tú entras, ¿cierto? Cuando hay alguien que tú ves que se está metiendo en un lado y buscando la manera de meterse es porque es un ladrón, no está yendo a un lugar que le pertenece. Entonces, eso era lo que hablaba Jesús. Jesús decía que los que no entraban por la puerta eran ladrones y salteadores, los que iban por otro lado. Y realmente siempre ha sido así. Cuando nosotros vemos personas, tanto predicadores como creyentes, en la vida cristiana, en las iglesias, nosotros vemos con su actitud si ellos entran por la puerta o realmente son personas que van buscando otra manera de entrar a las cosas del Señor. Acá vemos que Jesús en el versículo 9 de ese capítulo 10 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús, la palabra. Cuando nosotros
en realidad Dios nos ha llamado y estamos con Él, somos personas que andamos y caminamos en la palabra. Toda nuestra actitud y las cosas que hacemos, las hacemos según la palabra. No nos inventamos las cosas, no tratamos de evadir lo que Dios dice para caminar, ni tratamos de irnos por otro lado. Simplemente hacemos las cosas como Dios las dice. Por eso Jesús decía que Él era el buen pastor. Nota que Él dice que en el versículo 3, a este abre el portero, versículo 3, a este abre el portero, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Nota esto. A este abre el portero. ¿A quién le abre el portero? Al pastor. Llama a sus ovejas a cada una por nombre. A cada una por nombre. Y después las saca. Es impresionante lo que el Señor dice, porque dice en el 4, y cuando haya sacado fuera todas las propias, o sea, cuando ha sacado fuera del redil todas las suyas, obviamente las llama a cada una por nombre y saca las que son de él. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Jesús como buen pastor. Nosotros cuando entregamos su vida, nuestra vida, ustedes su vida a Él, cuando le confesamos, Jesús va delante de nosotros. En todas las situaciones de nuestra vida, Jesús va delante de nosotros. Y nosotros escuchamos su voz, por eso sabemos cómo enfrentar y andar en cualquier situación que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante y nosotros conocemos su voz. Porque somos ovejas. Nota que Jesús dice que a cada una Él llama por nombre. Cuando alguien llama a una persona por su nombre, primero tiene que conocer el nombre. O sea, Jesús llama a sus ovejas porque las conoce. Y sus ovejas escuchan su voz porque lo conocen a Él. No escuchan la voz del extraño, como dice Juan allí en esa parábola. No le siguen al extraño porque no reconocen su voz. Nosotros reconocemos solamente la voz de Jesús, porque andamos en lo que Él dice y nos movemos por lo que Él dice. Por eso somos personas que somos guiadas constantemente por el pastor de nuestras almas. Dice Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, ¿estamos allí? Ajá. Primera de Pedro 2, 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Nota que Pedro le dice a aquellos creyentes que estaban en la fe, ustedes antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ustedes han vuelto al obispo y pastor de vuestras almas, a Jesús. A Jesús. O sea que cuando nosotros estábamos fuera del redil, el pastor no nos guiaba. Pero ahora que estamos en el redil, el pastor ha de guiarnos, porque hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Qué importante es entender esto. ¿En qué se refleja que yo soy guiado por el pastor? Dice Juan en Primera de Juan que el que dice que está con él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque Cristo nos guía. Cristo nos guía. Y esto es importante. Cuando nosotros vamos al Salmo 23, Salmo de David, Dios es bueno y es maravilloso. Poco a poco se hacen las cosas. Poco a poco se perfeccionan las cosas. Los problemas son para solucionarlos. Y las situaciones adversas nos promocionan, nos llevan más adelante. Detrás de una adversidad hay una bendición del Señor.
Solo la alcanza aquel que cree en Él y camina con Él, porque es el pastor el que nos lleva. Y acá lo dice David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nota que David dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor nos lleva a nosotros por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos recibe a nosotros, Dios nos lleva por sendas de justicia. David, después que dice esto, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Uno diría, ¿por qué las sendas de justicia me harán pasar a mí por valles de sombras de muerte? ¿Por qué? Porque esas sendas de justicia me llevarán a mí cerca de esos lugares. La realidad es que el príncipe de este mundo es nuestro. Y cuando nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios, que están en esa senda de justicia, Él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto a Dios. Entonces, esas realmente son las sombras de muerte por las cuales nosotros hemos de pasar. Todas aquellas situaciones donde el enemigo viene con fuerza contra nuestras vidas, a tumbarnos, a jamaquearnos, a, como le dijo el Señor a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero no temas, yo he rogado que tu fe no falte, porque la fe nos es necesaria para estar en Cristo, para seguir con el pastor. Él nos lleva allí con su vara y su cayado, nos infunde aliento. ¿Dónde nos infunde ese aliento? En esas sombras de muerte. Esto es importante, porque habla allí de sendas de justicia. Sendas de justicia. Hay muchos hechos en la palabra donde nosotros vemos que Dios esperó hasta que se hiciera la situación correcta para Él responder. Podemos ver el caso cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Habían quedado 11 apóstoles y tuvieron que completar nuevamente los 12 para que Dios viniese, para que derramase de su presencia. Pero hay otras situaciones donde, por ejemplo, en Primera de Reyes 18, donde era necesario que Dios respondiese y demostrase que Él era Dios. Y vemos allí cómo el hombre de Dios hace las cosas para que Dios responda. Porque a veces pensamos que el pastor es como un tren que pasa y nosotros nos montamos y nos bajamos cada vez que queramos, entramos al redil y salimos y estamos en eso. No, el pastor está allí para guiarnos y debemos dejar guiarnos, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Amén. O sea que las ovejas somos hijos de Dios. Aquí vemos en Primera de Reyes 18, en el versículo 20. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Elías y los profetas de Baal, titula esto Reina Valera. Sabemos que esto no lo traían los escritos originales, inspirados. Sabemos que esto es agregado por la revisión, por la versión. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo ustedes primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos, tomando el buey que le fue dado, lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Qué impresionante esto. Acá yo veo algo que me demuestra a mí lo que es ser un buen creyente. Elías, cuando fue a presentar el sacrificio delante de Dios, comenzó en orden. Comenzó a hacer todo en orden. Preparó todo en orden, como Dios lo había estipulado. Se preparó Elías y esperó la hora del holocausto, del sacrificio. Y en esa hora él invocó al Señor. Impresionante. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, nosotros vamos a hacer las cosas correctamente. Nota que Elías dice: y para que sepan que yo he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. O sea, no era algo que a Elías le salió. O sea, ¿de dónde viene nuestro orden en nuestra vida cristiana? Hoy estamos escuchando la palabra. Esa palabra viva, que es espíritu y que es vida. Y que viene a ordenar nuestros pasos al creyente, ojo. Porque el evangelio es capacidad para todo aquel que cree. Para el creyente es capacidad. O sea, esta palabra viene
a hacer lo que Dios la envió a hacer en el creyente. Será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Será prosperada. Sí, Elías hizo todo conforme al mandato de Dios, correctamente. Impresionante. Vemos a Jesús allí hablando y diciendo: yo soy el verdadero pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que entra por la puerta, no está buscando cualquier otro lugar para entrar, entra por la puerta. Porque el que entra por la puerta, ese es verdadero. El que anda haciendo las cosas escondidas, no. El que entra por la puerta, ese es el que es verdadero. Elías era de los que entraba por la puerta. Elías era de aquellos que sabía hacer las cosas para el Señor correctamente. Por eso acá hay un buen testimonio de Elías. Dice que cuando el Señor, ahí en Mateo 25, vamos a ver varias cositas allí en Mateo 25. Pues. Vamos a ir al Mateo 25. Vamos a ir al versículo 31. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Nota esto. Él reunirá las naciones, pero apartará las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que no son realmente las ovejas del Señor. Nota que él dice que a cada una las llama por su nombre. Las llama por su nombre y las ha sacado. Y después que las ha sacado y las tiene todas fuera, va delante de ellas. Qué impresionante, porque eso fue lo que le dijo el Señor a María después de haber resucitado. Dile a tus hermanos que voy delante de ellos a Jerusalén. El buen pastor que había orado y le había decidido: Padre, cumplí todo como me lo mandaste. Ninguno de los que me diste se perdió, sino solamente aquel que es el hijo de perdición. Y todo pasó para que se cumpliese la Escritura. Impresionante las cosas que Jesús hizo. Fiel en todo lo que había hecho para el Padre. Ahí vemos en ese capítulo 25 de Mateo, en su versículo 21, esta parábola comienza en el versículo 14 y es la parábola de los talentos. Acá vemos en el versículo 21, leo en el nombre de Cristo Jesús. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos este texto, por ejemplo, en la Biblia Pechita y en la Biblia Traducción Viviente, vamos a ver que el Señor dice: bien hecho, buen siervo fiel, bien hecho. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a aquel que le dio 5 talentos: lo hiciste bien, lo hiciste bien. Si nosotros leemos ese mismo texto del versículo 21, en la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: el hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Qué tremendo cuando no puede entender las cosas del Señor. No entiende que la voluntad de Él es que lo hagamos todo bien, que lo hagamos correctamente. Eso es lo que le importa a Dios. Que hagamos las cosas como a Él le agrada, que lo obedezcamos y seamos íntegros haciendo las cosas para Él. Eso es lo que agrada a Dios. La bendición de Dios pesa sobre nosotros y cae sobre nuestras vidas precisamente porque Dios se agrada de eso. Dios se agrada del que le sirve. Y Jesús dijo: el que me sirviere, mi Padre le honrará.
Y esa es la diferencia. El pastor nos guía según Salmo 23 y pasamos por sombras de muerte. Sí, gloria a Dios, pasamos por sombras de muerte. Pero el Salmo no termina allí, porque dice en el versículo 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, ciertamente me preparas bendición en presencia de aquellos que me angustian. Mi cabeza está rebosando, mi copa está rebosando de aceite, la unción está sobre mí, el Espíritu Santo está sobre mi vida. Y dice en el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El pastor nos lleva ¿a qué? A bendecirnos y a que moremos toda nuestra vida en su casa, pero haciendo su voluntad, no como aquellas personas que vienen solo a cumplir. Son personas que nunca reciben las cosas del Señor. Dios quiere que recibamos su bendición, que recibamos su provisión. Jesucristo tuvo un sacrificio completo. Él murió para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. O sea, no una vida cualquiera, vida en abundancia. Y son cosas que tenemos que entender. Ahí leyendo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, él lo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Para qué Él dio su vida? Para que tengamos vida y vida en abundancia. No es que vivamos detrás de las cosas que nos ofrece el mundo. No estoy predicando aquello y nunca lo voy a predicar. Porque Jesús no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. No quiero agradar al hombre, agrado a Dios. Si agradara al hombre, ya no fuera siervo de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Agrado a Cristo. Y Cristo vino ¿a qué? A darnos vida. Pero esa vida pende en su palabra. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida pende en su palabra. En aquellas cosas que Él decretó a que se hiciesen de manera. Elías hizo todo, ofreció el sacrificio como Dios lo manda. ¿Y qué pasó? La presencia de Dios cayó con poder. Porque Él hizo todo como Dios lo mandaba. Y allí está la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Precisamente allí. En que hacemos las cosas como Dios las manda. Y cuando usted hace las cosas como Dios las manda, Dios responde. Dios responde porque Dios es fiel. Pero Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él dice. Él es fiel a lo que Él manda. Por eso nosotros mostramos fidelidad a su nombre. A su nombre. Porque Él es fiel a lo que manda. Muchas veces nos acercamos y estamos haciendo las cosas y vamos bien. Pero por X razón empezamos a hacer las cosas de una manera chueca. Empezamos a corromper la justicia de Dios, a dañar lo que veníamos haciendo bien. No podemos esperar que Dios se va a complacer en aquello y mucho menos andar con nosotros de esa manera. Porque dice el profeta, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Imposible. Imposible que anden dos juntos que no estén de acuerdo. No pueden andar juntos. Para andar con Dios, para caminar con Dios, para oír la oveja del pastor, para que el pastor nos llame por nuestro nombre, tenemos que estar de acuerdo con Él. ¿Se ve? Porque Él dice que Él va adelante y sus ovejas le siguen. Pablo dice en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, que no es precisamente el yo haber dicho, bueno, yo un día le creí al Señor. No, le crees hoy, escuchas su voz, Dios te guía, Dios te dirige. En esa situación que tienes ahorita, Dios está allí presente. Cuando las bendiciones vienen, estás honrando y dándole gloria a Dios, sabiendo que cada cosa que estás recibiendo, Dios las está abriendo, está proveyendo, está dando lo que ha prometido previamente porque Él es fiel.
Él es fiel. Él le cumple a los que le sirven. Pero para el impío habla muchos males. Eso dice la palabra. Eso yo predico. Pero el que le agrada a Dios, le rodea la misericordia. Dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A mí me agrada esa palabra, me seguirán. Me seguirán. Hay personas que ustedes los ven y hacen cosas y dicen, uy, yo sí estoy salado porque me pasan cosas malas, pero hay personas que dicen, me siguen las cosas buenas. Qué tremendo, porque nos sigue el bien y la misericordia de Dios cada día. Todas aquellas cosas malas que vienen, Dios las convierte a nuestro favor, conforme a su propósito, porque Él es fiel. Él es fiel. A veces pensamos que no van a venir cosas adversas, sí vienen, pero ¿sabes qué? Cuando confiamos y permanecemos escuchando la voz del pastor, eso se va a convertir en una bendición para nosotros, porque Él es fiel. Y Él es el que llama a la mañana, Él es el que le dice a la lluvia que caiga, Él es el que tiene los depósitos de la nieve, Él es el que hace según su parecer en el cielo y en la tierra. No va a poder hacer el Señor que una situación cambie de mala a buena. Si Él dice que pone al rico y lo pone a trabajar toda una vida para dárselo al que le agrada a Él, que Él pone al pobre en el lugar del rico, agarra a los pobres y los sienta en los lugares de los reyes. Eso hace el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. ¿Con quién? Con aquel que le sigue, con aquel que le sirve, con aquel que le escucha. Qué bendición escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque nos demuestra que somos sus ovejas. Yo no sé qué haría yo al orar si Dios no me hablase. Mi oración no tuviera nada. La oración es viva cuando Él está presente, porque orar es hablar con Dios. Y qué bueno cuando Él está presente en nuestras oraciones. Pero Él está presente porque Él nos llama por nuestro nombre y nosotros escuchamos su voz y le seguimos. ¿Cuántas veces no estamos resueltos, los creyentes, a hacer situaciones o a hacer de una situación de una manera que nosotros hemos ya pensado que ha de ser? Y simplemente el Señor con una palabra nos ha vuelto para nosotros cambiar de hacer esa situación. Solo por fe, solo por fe. Y muchas veces son situaciones que nos convienen. Y uno por fe, el Señor me dijo que no, y uno no la hace. Porque es escuchar esa voz, la voz del pastor, del obispo de vuestras almas, del obispo que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él es el buen pastor porque el pastor es el que su vida da por las ovejas. Tú ves personas por allí sirviendo en muchas religiones y muchos no entienden que la Biblia, la única razón de ser de la Biblia, donde salen todas las religiones, es Jesús de Nazaret, el buen pastor, el único que le puede dar vida realmente a las personas. En Jesús hay vida y vida en abundancia. Por eso las luchas y por eso las pruebas, por eso las situaciones, porque hay vida. Y los que tenemos vida en Jesús podemos dar vida a otros en Jesús. Podemos ofrecerle esa vida que está en Jesús. Podemos predicarle de esa vida que está en Jesús, para que aquello que nosotros hemos recibido, otros también puedan recibir. Porque para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Dice Juan 3, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga salud, salvación eterna, sea sano. ¡Qué bendición! Por sus heridas fuimos todos curados. ¡Qué bendición! En Él nosotros somos enriquecidos, porque Él, su riqueza, la hizo pobreza, para enriquecernos a nosotros en su pobreza. ¡Qué bendición las cosas que hace el Señor! Pero las hace con aquellos que escuchan su voz. ¿Cuántos escuchamos su voz? Es la pregunta. ¿Cuántos escuchamos su voz? Porque allí en el 10:6 nos dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué triste cuando escuchamos mensajes cristianos y no entendemos lo que dicen. Dice Lucas en el libro de Hechos que Pablo se levantó a predicar en Atenas
Y cierto grupo de personas dijeron, bueno, ¿qué cosa será esta que predica este? Trae a nuestros oídos cosas nuevas que no conocemos, porque no entendían. Y es triste cuando no entendemos las cosas del Señor. Pero no las entendemos precisamente porque no nos hemos acercado. Porque dice la Escritura que Jesucristo le hablaba a las multitudes, pero a sus discípulos les declaraba en secreto todas las cosas. Todas las cosas. Dice Jeremías, ¿quién ha estado en mi secreto para escuchar mi palabra? ¿Quién ha escuchado mi palabra verdadera? Dice el Señor. Qué tremendo. ¿A quién ha ido mi palabra verdadera? A aquel que está escuchando su voz. A aquel que está allí en lo secreto. A aquel que con corazón sincero le busca. Le busca. Dios le habla. En el libro de Hechos 10, Lucas habla de un hombre llamado Cornelio. Era un hombre que no tenía una religión específica, la palabra no lo dice, pero no era cristiano. Y Cornelio oraba siempre a Dios. Era alguien que iba y se metía, oraba en un lugar. Y hacía limosna, ayudaba. Y ayunaba también Cornelio. Y dice la Escritura que un día Dios le envió un ángel. Y el ángel le dijo, Cornelio, anda y has llamado a uno que se llama Simón y se apoda Pedro. Anda a llamarlo. Y él te hablará palabras a ti y a tu casa que necesitan escuchar. Impresionante lo que hace Dios con aquel que se acerca a él. Impresionante. Pero este hombre, aunque Dios le envió un ángel, un mensajero, como puede ser un predicador hoy, hace el mismo trabajo que un ángel. Lo que pasa es que un ángel es un ser celestial. Un ángel es un ser que tiene otros atributos que uno no los alcanza. Es un ser eterno. Está con Dios. Qué bendición tan gloriosa. Nosotros estamos luchando por estar con Él. Los ángeles están con Dios. Sí. Este hombre Cornelio, aunque quería y tenía las ganas de conocer a Dios, no lo conocía. Y Dios le manda el ángel para que él escuchara ¿de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Por qué? Porque el único pastor es Cristo Jesús. El único que salva es Cristo Jesús. El único que trae las vidas al redil es Cristo Jesús. Hay personas que tristemente usted lo ve, no, yo le pedí a la Virgencita no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque ese es un yeso, ese es un muñeco, ese es un palo. Pero Cristo Jesús sí puede hacer algo por ti. Porque Cristo Jesús es el que dice la Biblia que se levantó de los muertos y se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas. Y allí está para interceder por nosotros los que nos acercamos a Él. No que hay un corredentor con Cristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Quién puede respondernos las oraciones? Cristo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, lo que ustedes les pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esta es la gloria que uno escucha de ese ser tan precioso. Y nos enseña a quién hemos de buscar. ¿Quién es el pastor? El que nos sostiene. El que dice allí David que nos lleva y nos pastorea en aguas de reposo. Nos lleva a delicados pastos donde nos hace descansar su palabra. Cuando escuchamos su palabra, salimos confiados, salimos seguros, dispuestos a servirle, cada día con más ganas de trabajar para Él, de hacer las cosas para Él, no para el ojo, no para agradar a los demás, no para recibir la recompensa que alguien nos pueda dar, no, porque nuestra recompensa proviene de Dios. Proviene de Dios. Y qué bueno cuando mi recompensa viene de Dios. Qué malo esperar la recompensa que le puede dar a uno una persona. ¿Por qué? Porque eso se limita a eso, que es material. Pero la de Dios traspasa a la vida eterna. Y eso es una bendición gloriosa que realmente necesitamos tener. Porque incluye material y celestial. No añade tristeza. Es una bendición completa. Son cosas que nosotros tenemos que, tener en cuenta. Nosotros no podemos ser de las personas que escuchamos la palabra y no sabemos, no entendemos. No entendemos, tenemos que entender, porque Dios nos llamó a entender. Para entender tenemos que acercarnos a Él, porque la palabra no es como un libro, una novela que tú vas a decir, voy a escuchar. No, necesitas reconocer a Jesús.
Necesitas postrarte ante Jesús. Y cuando reconozcas a Jesús, reconozca tu pecado y reconozca tu desobediencia, Jesús va a ir a tu vida. La palabra la vas a ver clara. Vas a entender todo lo que no conviene y vas a saber lo que conviene. Vas a entender lo que muchos han entendido porque han escuchado con corazón sincero a Dios. La revelación es algo muy especial, es algo que está allí, pero no todos ven. Dice el profeta, abriré mi boca en parábolas, dice el Señor. Abriré mi boca en parábolas. Una parábola es algo que Jesús utilizaba y a todo el mundo le hablaba por parábolas, dice Marco. Y sin parábola no le hablaba a nadie. Porque la parábola trae en sí un hecho que está dentro de la parábola. Pero si tú lees simplemente la parábola, tú puedes interpretar en muchas direcciones el contexto que está en la parábola. Pero cuando tienes esa revelación de la parábola, tú puedes entender lo que realmente quiso decir el pastor. Y en Jesús, cuando Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué tú le hablas a ellos por parábolas? Jesús le dice, porque a ustedes les ha sido dado saber los misterios del reino, pero a los que no han entrado, no. Y esto es importante, porque esto nos hace pensar a nosotros que tenemos que estar dentro para tener las cosas de Dios. Y esto no es dentro de un lugar. Obviamente las iglesias son congregaciones, están en un lugar. Pero no es entrar a un lugar específico, es que nuestro corazón esté dentro. Porque yo veo que Jesús le hablaba a 12 discípulos, pero él mismo dijo, uno es diablo. ¿Por qué era diablo? Porque no estaba escuchando lo que Jesús decía. Y eso lo hacía diablo, ¿cierto? Porque nosotros antes éramos llevados por la corriente de este mundo que es guiada por el príncipe de este mundo, el diablo. ¿Sí? Cuando no estamos escuchando a Cristo, obviamente estamos escuchando es al diablo. Cuando Judas iba a entregar al Señor, Satanás entró en él. Satanás no entra en aquel que está lleno del Espíritu. No puede. Judas era alguien que estaba barrido y desocupado. Y Satanás entró en él. Y estaba barrido porque estaba allí cerca del Espíritu Santo. Moraba con ellos, Jesús. Y son cosas. Dios nos ha llamado a nosotros a escuchar su voz, a atenderla, a crecer en las cosas de Él, a avanzar en las cosas de Él, a tener comunión con Él. Qué bendición uno en la mañana hablar con el Señor y andar en el día y tener esa comunión en cada situación. A veces vienen las situaciones adversas y qué bueno, cuando viene una situación difícil, usted tiene a alguien con quien compartir la situación, el problema, o si es una situación de muerte, cómo compartir el dolor. Días atrás un hermano que perdió a su madre no hace mucho, estuve en contacto con él vía WhatsApp, igual otros hermanos de acá, y él hoy me dijo, gracias hermano por sus palabras, y gracias a Dios por ustedes, porque siempre estuvieron conmigo en medio de este vacío. Y son cosas que le demuestran a uno que qué bueno cuando hay personas que pueden compartir con uno las situaciones. Pero como yo le dije a él, yo no puedo entender lo que estás pasando ahorita. No puedo consolarte porque realmente no tengo ni palabras porque no he pasado lo que tú estás pasando. Gracias al Señor. No le dije esto, ¿no? Pero le dije que no podía consolarlo. Pero hay uno que sí y estaba con él. Ahorita está con él y es Jesús. Él nos consuela y Él nos libra. Y qué bueno cuando nosotros estamos con Él. Estamos con Él porque tenemos el problema y podemos hablar con Él y decirle, Señor, me pasa esto. Tengo esto. Señor, ayúdame con esto. Señor, dame sabiduría para hacer esto. Quiero hacer este negocio, Señor, dame sabiduría para hacerlo. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Hay algunos que solamente se acuerdan del pastor cuando tienen una situación difícil. Pero cuando la están pasando bien no se acuerdan del pastor para decirle, Señor, gracias por esto que hoy estoy recibiendo. Sé que viene de tu mano. Sé que me estás colmando de bendiciones. Así como David decía,
Él me guiará, Él me llevará, Él me pondrá, me hará descansar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Él sabía que todo era de parte del pastor, que lo llevaba, que era Jesús. Y esa es la diferencia. Jesús es el que nos lleva, pero no es simplemente un título, pues nosotros no tenemos un yeso como algunos. Nosotros tenemos un Dios vivo. Porque si nosotros tenemos estos atributos y somos creación de Dios, cuán mayor en gloria y en poder no será ese ser que es Jesús, que descendió y se hizo hombre como nosotros. Dice el apóstol a los hebreos que por tanto nosotros participamos de carne y sangre, sus hijos. Él también participó de lo mismo, pero Él no es hombre. Él no es hombre, Él es Dios, y esa es la diferencia. Se hizo hombre para rescatar su descendencia, pero volvió al cielo y vendrá nuevamente como hombre hasta que se restauren todas las cosas. Esa es la promesa. Eso el creyente lo sabe, lo cree y vive por eso. Vive esperando ese día, vive hablando de ese día y creyendo en ese día. No ignora que los tiempos pasarán. Los tiempos pasarán. El mundo va a donde Dios predestinó que fuera, a su destrucción. ¿Por qué? Porque en el mundo hay maldad. En el mundo hay personas que tienen esperanza, y qué bueno tener esperanza, que las cosas se van a acomodar. No se van a acomodar. Cada día van a ir peor. Y ciertamente ha sido así. Recordemos años atrás, las situaciones eran mejores, cada vez peores. Vean las generaciones que se levantan, son peores que la anterior. Y cada vez la generación que se levante va a ser más terrible que la que viene. Hoy los niños nacen y ya saben hacer cosas que un niño antes no sabía hacer. Antes los niños eran los toripollos. Hoy día los niños son un avión. Y son cosas, y eso uno lo ve y le da risa cuando uno ve a un niño, porque uno quiere a los niños, pues son sus hijos más. Pero es muestra del nivel de maldad que hay. Se ha perdido la inocencia. Se ha perdido eso tan dulce que Dios puso en el ser humano. Se ha perdido. Y Jesús habla de estos tiempos como tiempos en los que se multiplica la maldad. Con más razón, las ovejas en medio de sombras de muerte, en un valle de sombras de muerte, las ovejas tienen que estar escuchando la voz de su pastor, para que el pastor las guíe y las dirige con su vara y su cayado. Cuando nosotros vemos esas ovejas, las ovejas naturales, si las ovejas se desvían del pastor, un lobo se las come. No es que se golpean, se caen, no. Un lobo se las come. Cualquier depredador se las come. Porque todos los que han visto esos programas de animales, como Animal Planet, vemos que en la naturaleza lo que hay es un terreno de sobrevivientes, pues donde el mayor se come al más pequeño. Y vemos que todos viven sobreviviendo y tienen que comer para sobrevivir. O sea, hay una cadena alimenticia. Sí. Así las ovejas en el mundo natural, si se apartan del pastor, el lobo se las come. Por eso Pedro, hablando de esto, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ciertamente hay personas que a veces se miran y no están devorados físicamente, pero por dentro, en sus vidas, en su comunión con Dios, están totalmente devorados. Pablo dice, aunque somos menospreciables, ciertamente este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de gloria en gloria. Y así es con los creyentes. Los creyentes interiormente estamos creciendo. Porque los que estamos con el pastor pasamos por el valle de sombra, pero pasamos con la seguridad de que el pastor nos va a sacar adelante, que Él nos va a llevar adelante. No es que nosotros vamos a ir, vamos a salir, no somos arrogantes como aquellos que predican la prosperidad, no. El pastor es el que nos lleva. Nosotros somos ovejas
Cuando el Señor nos ilustra como ovejas, es porque una oveja es un animal frágil, hermano. Si usted estudia la oveja se enferma rápido. La oveja agarran enfermedades rápido. La oveja se desvían rápido, son inocentes. Por eso Dios nos ilustra como ovejas. Por eso Él dice que los que somos como niños, que Dios le ha agradado darle el reino a los pequeños. Porque Dios nos ve a nosotros de esa manera, porque no tenemos la idea, dice Pablo a los romanos, pedir como nos conviene, no sabemos. No sabemos ni pedirle a Dios lo que nos conviene. Imagínate cómo somos. Él es el que nos lleva, porque Él es nuestro pastor. Para eso Él vino. Hay algunos que ven a Jesús, no, Él vino y está allá en el cielo. No, Jesús guía a su pueblo, Jesús guía a su iglesia, Jesús guía a los creyentes. Y el que está con Jesús es sincero, no finge, es una persona seria, es una persona íntegra, es una persona que anda en el camino correctamente, buscando al Señor cada día, presentándose sinceramente delante del Señor, sabiendo que su esperanza y su confianza están en Dios. ¿Dónde está nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Allí está nuestra esperanza. Vienen las situaciones y Dios nos muestra cuán frágil somos en medio de las situaciones. Y nos muestra cómo está su mano allí con nosotros. Hay personas que ciertamente yo antes no conocía al Señor y hoy puedo decir que Dios me ayudó muchas veces y yo ni lo sabía. Hoy lo entiendo. Qué bueno entender que Dios obra en favor de uno. Pero cuando no lo sabemos podemos llegar a entender que Él lo hace solo porque Él es bueno. Porque no porque Dios nos ayude estamos con Él. Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia. Dios ayuda a mucha gente. ¿Cuánta gente Dios no le ha hecho milagros y han ido y se le han atribuido un yeso? Se le atribuyen a un muñequito, a una virgen que le hizo el milagro. Y Dios es el que hace los milagros. Ni siquiera le dan la gloria. ¿Y cuántas veces Israel, Dios no le daba el trigo y iba y se lo ofrecía a dioses paganos? Le ofrecía a dioses paganos los sacrificios de Dios. Qué tremendo. Porque no sabían ese glorioso Dios al cual servían, que iba delante de ellos. Porque el antiguo pacto nos ilustra cómo es ese pastor. El pastor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que salga y que venga a servirme. Y después que el pueblo salió, iba la nube delante del pueblo, guiándolos. La presencia del Señor. A donde ellos iban, Dios iba con ellos. Porque Dios es fiel. Y esa es la diferencia. No tenemos que andar como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada anda y no sabe, se perdió, no sabe dónde está el pastor. No sabe dónde está el pastor. Dice Cantares 3. Qué bendición las cosas que hace el Señor. En el libro de Cantares, en el versículo 3, en el capítulo 3, disculpen, dice de la siguiente manera: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Quién es el que ama mi alma? Jesús. Lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque aquí vemos que la esposa no hallaba al que ama su alma, pero ella lo buscó. Se levantó, fue por la calle, por las plazas y lo buscó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de buscar al Señor. Y si nos hemos descarriado y ya no podemos sondear, no podemos entender lo que Él nos dice, debemos de buscarle. Porque Él ama nuestras almas. Él ama nuestras almas. Y vino a salvarnos. Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todas se arrepientan. Ahí está el detalle. Que todas procedan al arrepentimiento. Ahí está el detalle. Porque sin arrepentimiento nadie puede ir al Señor. Nadie. Es imposible. Hay que arrepentirse. Hay que reconocer a Dios y pasar los procesos. Y todos los procesos los vamos a pasar porque Él es fiel.
Hay algunos que no entienden lo de ahorita, no lo entienden, pero esos son procesos. Hay algunos que tienen que caer bajo para Dios después levantarlo, pero son procesos. Son procesos. Hay algunos que no entienden porque no escuchan. No escuchan. Lo que hacen es juzgar a otros y ver lo que pasa en otros, pero no están viendo lo que Dios les está diciendo. Y hasta que no entiendan lo que Dios les está diciendo, no pueden ir adelante. Porque Dios trata con cada vida y para eso Dios levanta una obra. Para eso Dios pone en la obra a cada quien para que cada quien ministre las cosas de Él. Sencillo. Y cuando escuchamos la palabra es para que escuchemos lo que Él nos está diciendo. Él es el que ama nuestras almas. Y si nosotros hemos dejado de escucharle, hemos de buscarle, porque hemos de reconocer su voz. Nota que las ovejas no siguen al extraño, no siguen al ladrón. ¿Por qué? Porque no reconocen su voz. Pero eso lo hacen las ovejas, las que están en el redil, las que fueron llamadas por nombre, las que Él sacó fuera y les seguían. ¿Se ve? Esas son las que pueden reconocer su voz. No es que un día yo confesé a Cristo. No. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Porque Jesús enseña la verdad. A veces hay personas que usted lo ve enseñando en colegios y usted los ve y usted dice, oye, pero este es un maestro, este es un profesor, pero qué malo es. ¿Se ve? Pero hay profesores que usted los ve y usted dice, uy, esta persona es un buen profesor. Porque hay personas que realmente estudian lo que hacen, realmente se preparan para lo que van a hacer. Pero hay personas que hacen las cosas simplemente porque van a ganar real. O sea, no lo hacen. Por eso Él dice que el asalariado huye y abandona las ovejas, porque es asalariado. No hace las cosas porque ama hacer las cosas. ¿Se ve? No ama el hacer las cosas. Pero yo soy el verdadero pastor, dice Jesús. Yo amo mis ovejas. Las amo tanto que doy mi vida por ellas. Y esa es la diferencia. Así tenemos que ser nosotros. Hacer las cosas porque realmente vale la pena hacer las cosas. No porque otro lo entienda, no porque otro hable bien de lo que yo hago, no. No, porque entonces sirves al hombre, sirves al ojo, a lo que otro ve. Y Jesús no busca gente así. Jesús no busca gente así. Dice Pablo que si yo buscara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. ¿Se ve? O sea, yo busco de agradar es a Dios. Todo lo hago es para agradar a Dios. O sea, nosotros hacemos las cosas porque vale la pena agradar a Dios. ¿Y por qué vale la pena agradar a Dios? Porque Él vino a guiarme, vino a darme vida y vida en abundancia. Qué bueno esa palabra abundancia, ¿cierto? Es buena esa palabra, pero cuando es en sentido positivo. Vida en abundancia. Porque a veces tenemos cosas en abundancia que son negativas y eso no es bueno. Bueno es vida en abundancia y eso vino Cristo a darnos. Entonces, la esposa lo buscó tanto que los guardias, dice acá, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y en esos tiempos las ciudades eran cercadas y habían guardas que cuidaban por las noches la ciudad. Ella duró todo el día buscando al que ama su alma. Y tanto que se alejó de los guardas, o sea, salió fuera al lugar de peligro a buscar al que ama su alma. Pasó por situaciones con tal de estar con el que ama su alma. Y así debemos de ser nosotros, porque las ovejas no corren cuando viene el valle de sombra de muerte. No, las ovejas siguen allí detrás del pastor, porque su vara y su cayado le dan aliento, le infunden ese aliento para ellas seguir adelante. ¿Se ve? Y vemos allí el pastor cuando una oveja en el sitio peligroso donde hay muchos depredadores, tú ves el pastor dándoles con el cayado para mantenerlas juntas donde Él las pueda proteger. ¿Se ve? Cuanto más Jesús no quiere mantenernos atentos a lo que Él dice, escuchando, obedeciendo lo que Él dice para guardarnos, para que no caigamos, para que no salgamos del barco, para que mantengámonos en el barco, flotando con Él. Porque esa es la bendición. La bendición no es manejar el barco. La bendición no es que un día me monté en el barco. La bendición es que yo ande en ese barco.
Esa es la bendición. Porque el capitán del barco es Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Él es el que lleva su barco. Él es el que lo dirige. Porque Él no vino a compartir su gloria con otro. Él vino a buscar sus ovejas. Porque dice Jeremías 23, hay de los pastores inútiles que dispersan el rebaño. ¿Por qué lo dispersan? Porque le hablan palabras que no son las palabras rectas de Dios. No son las palabras que corrigen, no son las palabras que hacen caminos, sendas derechas. Son las palabras que desvían del consejo de Dios a las personas que han huido de la corrupción del mundo. Y Jesús dice, ay de aquellos pastores, ustedes dispersaron mi rebaño, por tanto iré yo mismo a buscar mis ovejas. Y vino a buscar sus ovejas. Gloria a Dios porque vino a buscar sus ovejas. Gloria a Dios porque aquí uno como oveja de Él puede estarlo sirviendo y haciendo su voluntad cada día y tratando de escuchar su voz para ir por el camino que Él quiere. Porque a veces queremos caminar en Cristo, si todo está bien, es por ahí. No, esto me parece que es de Dios porque es bueno para ti. No necesariamente. Pero cuando decimos, Señor, si tú quieres que vayamos por aquí, vamos. Y si no quieres, no vamos. Hay una diferencia. Porque nuestra voluntad es hacer la voluntad de Él. Y nuestra voluntad está en que se haga lo que Él predestinó que se haga. Que se cumpla lo que Él quiere que se cumpla. Esa es la diferencia. Eso nos diferencia. Porque estamos atentos a su voz. Queremos ir por donde Él quiere que vayamos. Porque cuando vamos por donde Él quiere que vayamos, aunque nos sea contrario en un momento muy adverso, vamos. Pero yendo por allí, créalo, que el pastor nos va a sacar adelante. Y cuando nos saque adelante nos vamos a dar cuenta que nos está aderezando una mesa. Una mesa. Y cuando una mesa es aderezada, la gente se prepara es para comer, ¿cierto? Para disfrutar aquello que se ha servido en la mesa. Qué bendición entender esto. Porque Dios por donde nos lleva, Dios lo que está es preparando el camino. Es así. Yo sé que hay personas que les toca escuchar mensajes y no entienden al momento, pero mañana entenderán. Hay personas que hoy escuchan para el día de mañana estar con Cristo y confesarle y reconocerle. Y saber que es Dios quien le habla. Porque Dios es tan glorioso que prepara las obras que uno no puede ver. Él prepara las obras y uno no entiende. Pero por esa misma razón nosotros caminamos escuchándole. Independientemente por donde Él nos lleve, nosotros vamos. Porque sabemos que vamos a estar bien. El final será excelente. Como le dice allí al siervo en Mateo 25, 21. Excelente siervo, bien hecho. Bien hecho. Qué bueno cuando Dios nos puede decir a nosotros, bien hecho. Me has servido, has creído. Ahora busca porque estoy contigo. Ahora busca porque yo estoy allí. Qué bendición cuando Dios nos puede decir esas cosas. Qué bendición. Mira, hay personas que son juzgadas de una manera incorrecta. Son personas que sirven a Dios y Dios las ha bendecido mucho. Las ha bendecido muchísimo en bienes materiales y bendecido. Porque son personas que han pasado con Dios los momentos duros. Han pasado en las situaciones adversas. Vemos iglesias grandes que Dios ha levantado. Las que son de Dios, ojo. Iglesias grandes que Dios ha levantado. Y esas iglesias no siempre fueron así. Estuvieron empezando con dificultades, a veces no parecía, pasaron situaciones adversas, a veces casi cayeron. Y allí estuvieron hasta que Dios los levantó. Y después que Dios bendice, hay personas que juzgan mal aquello porque dicen, no, mira, se aprovechan, ¿no? Estás viendo superficialmente algo sin entender lo que hay detrás de ese asunto. Y no miran realmente el trabajo, el sacrificio de esas personas que le creen a Dios. El servicio cada día, que eso es lo que nos refleja como creyentes. No es que yo creo y vine y me senté. No. Lo que yo hago demuestra que yo le creo a Dios. Por eso el que no conoce a Dios no me entiende.
no puede entender. ¿Por qué? ¿Qué me mueve a hacer las cosas? No lo puede entender. Pues yo le decía a cierta persona días atrás, o sea, tú hablas que Dios no existe, ¿dónde está? Porque no lo puedes entender. Cuando yo leo las Escrituras, yo obtengo ese conocimiento de quién es Dios. O sea, yo lo que hago lo tengo sustentado en algo. Y tú, no conociendo a Dios, haces muchas cosas que realmente cuando lo miramos en la óptica correcta o con el vidrio que se debe mirar, vemos que, ¿por qué hiciste eso? ¿Se ve? Porque realmente es ilógico eso que hiciste, pero así obran. Entonces, son cosas que están allí, pues, están allí, y solamente el creyente puede entender esas cosas, como lo dice la palabra. Dios nos llamó a servirlos. Y esa es la orden, servir a Dios. Esa es la orden. Solo eso, escuchen mi voz y síganme. Esto lo entiende el creyente. La voz de Dios se escucha. ¿Cuántos pueden decir que han escuchado la voz de Dios? Qué bueno. Yo sé cuando alguien escucha la voz de Dios, porque le sigue. Le sigue. Alguien no puede haber escuchado la voz de Dios si no le sigue. ¿Se ve? Hay personas que están tropezando y van ahí golpeándose, pero van caminando. Pero hay personas que realmente se detuvieron. ¿Cómo pueden escuchar la voz del pastor si el pastor dice, escuchan mi voz y me siguen? ¿Cómo puedo yo escuchar la voz del pastor y no seguirle? No hay manera. Si escucho su voz, le sigo. Amén. Porque eso es lo que dijo Jesús. ¿Quién es el mentiroso allí? Todo hombre, pero Dios es veraz. Amén. Sencillo. No puedo escuchar su voz si no le sigo. Entonces soy un mentiroso si digo que escucho su voz. ¿Se ve? Son cosas que tenemos que entender. Nosotros le seguimos, aunque a veces vamos golpeándonos, trasteando, y bueno, a veces nos equivocamos, a veces, pero ahí vamos, siguiéndole, sirviéndole, haciendo las cosas para Él, tratando de entender lo que Él quiere, tratando de obedecerle, avanzando, creciendo. Y Dios traerá todas las cosas. Todas las cosas. Yo he aprendido desde que Dios me llamó que todo ha tenido su propósito. Nada ha sido sin causa. Todo ha tenido su propósito. Todo lo que Dios ha traído tiene un propósito. Él es un Dios de propósitos. Y cuando nos toma y nos dirige, es porque nos lleva a algo que ya Él preparó de antemano. Escogió que se hiciese así y así se hará, porque Él es Dios. Y muchos que a veces uno deja de ver, los volverá uno a ver. Y de repente pasarán adelante de otros. Porque así es. Dios sabe lo que hace. Él guía sus ovejas. Y por eso dije, no es un sitio específico. Él los guía, los dirige, los guarda, los protege, los enseña. Cuando Pablo habla de un hombre que tuvo que entregarlo a Satanás, Pablo dice, con la finalidad de que se destruya la carne y que sea salvo en el día del Señor. ¿Se ve? O sea, que se destruyera eso que estaba pasando, pero que él fuese salvo. O sea, que eso que se hacía llevaba la finalidad de salvar el alma. Porque salía de la comunión con los hermanos, pero Dios iba a tratar con esa persona. ¿Se ve? Y qué bueno cuando Dios trata con las personas. Podemos ver a Job, como Dios trató con Job, ¿cierto? Dios trató con Job, y Job no era cualquiera, pero Dios trató con él para llevarlo a una dimensión más alta. Vemos en el Apocalipsis cómo habla Jesús a 7 iglesias, y a una iglesia le dice, no haya tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, recuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Qué bendición esto. ¿Por qué? Porque esto nos hace entender a nosotros que Jesús busca perfeccionarnos. Jesús busca hacernos a su altura, hacernos como Él, dirigirnos a lo que Él es. Bástale al discípulo ser como su maestro. Bástale al siervo ser como su Señor. Qué diferencia, ¿no? Nosotros como siervos llegamos a tal altura que servimos como Él sirvió. Dice Pablo que Él traía las marcas en su cuerpo del Señor Jesucristo.
Dijo Jesús, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán. Qué diferencia, ¿cierto? Qué bendición entender las cosas que el Señor nos dice. Qué bendición recibir las cosas que Dios prepara para nosotros. Pero solamente se reciben de una manera, con obediencia, con obediencia. Y la obediencia se demuestra en el servicio. Sencillo, sencillo. Hoy hay muchas iglesias de gente de Biblias debajo del brazo, pero no sirven a nadie, se sirven a sí mismos. Obviamente no son iglesias. La iglesia que yo veo aquí en la palabra, ellos tenían favor con todo el pueblo porque ellos servían al pueblo. Ellos servían. Y servían en lo que Dios le había dado para servir en su tiempo. ¿Se ve? Nosotros hemos de servir como Dios nos llama a servir. Ya no es que vamos a llegar y no, yo oigo la voz de Jesús. No. Porque hay muchos locos por ahí diciendo que Dios le habla y hablando locuras. El que escucha la voz de Dios habla cosas congruentes y congruentes al espiritual. No vamos a decir congruente al que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, como dice la palabra, no puede entender las cosas del espíritu, porque para él son locuras y es sincero. Y es sincero, no anda fingiendo, ¿cierto? Para él, para el que no conoce a Dios, las cosas son locuras. Pero para el que conoce a Dios, él juzga todas las cosas, porque el Espíritu muestra todas las cosas. Muestra todo, porque Dios conoce los corazones. Y qué bendición que Dios nos hable y nos muestre las cosas. Qué bendición que Dios nos pueda dirigir en cada cosa que hacemos. Porque ahí hay la provisión, ahí está la prosperidad en aquello que hacemos. Somos prosperados en todo aquello que aprendemos. Cuando hacemos algo, va a prosperar. Es así, porque Dios es el que va con nosotros. A veces las personas dicen, no, esto no va a prosperar porque aquí es difícil, porque esto no se puede. X. Uno calla porque uno sabe que el que va con uno es el que todo lo puede. Y Él es el que prospera las cosas. Él es el que inclina los corazones a lo que Él quiere. Es así, porque en Él está la fuerza. Él es Dios. Al sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor.